Bueno, prácticamente todo el mundo conoció como el líder, pero extraordinario, que fue Nelson Mandela en Sudáfrica. Pero como él alguna vez lo dijo en una entrevista, dijo, yo creo que mucho antes que yo estaba también ahí batallando y que probablemente si no tuviera hábito podría haberse postulado a presidente el arzobispo de Ciudad del Cabo, Desmond Tutu, que falleció, se anunció el día de ayer, y justamente sobre su semblanza, su historia, su relación con los hechos que marcaron no solamente a África, sino que además a los países que comerciaban y que tenían relaciones con Sudáfrica. De eso nos va a hablar Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, Desmond Tutu fue una figura gigantesca, pero que siguió una ruta distinta a la de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un luchador político y que con su organización, el Congreso Nacional Africano, optaron por la lucha armada contra el sistema del apartheid, que era un sistema que segregaba completamente a la población negra, la gran mayoría de la población sudafricana, y la colocaba como ciudadanos de segunda clase, y era todo un sistema de categorización de los distintos grupos étnicos que Desmond Tutu resumió hablando diciendo que Sudáfrica era una nación arcoíris, es decir, una nación con muchos colores y que todos ellos tenían un lugar y un derecho a existir. Y esa frase, Sudáfrica, un país arcoíris, que él acuñó, fue muy central en su prédica de tolerancia. Él tomó un camino diferente, por supuesto, era un sacerdote de la iglesia anglicana, llegó a ser el jefe de la iglesia anglicana de Sudáfrica, o la máxima autoridad, y Tutu acompañó y tuvo una relación bastante estrecha por caminos diferentes, claro, con Nelson Mandela y muchos de los dirigentes del Congreso Nacional Africano, que fueron los que, en definitiva, físicamente terminaron forzando la salida del gobierno supremacista blanco, que oprimía de manera vergonzosa, absolutamente impresentable a la población negra, a tal punto que Desmond Tutu calificó al régimen racista sudafricano como el peor después del nazismo alemán. Es decir, de los crímenes inenarrables que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Bueno, él consideraba, Desmond Tutu, que Sudáfrica merecía el segundo lugar después de ello. Y con esto te puedes imaginar la inquina, el odio que tenía el régimen supremacista blanco en su contra, y no perdió oportunidad para denigrarlo, para calumniarlo y para decir que para muchos sudafricanos supremacistas blancos él era la encarnación del demonio. Pero siendo un arzobispo y siendo un hombre de esa investidura, y con la importancia que tiene la iglesia anglicana en Sudáfrica, y que tenía un respaldo enorme a nivel internacional, y él se reunió con muchos mandatarios, es decir, todos aquellos que, mientras Mandela estaba preso, no tenían cómo expresar su simpatía, su apoyo, su solidaridad a la lucha de los sudafricanos, lo hicieron con Desmond Tutu. Y Desmond Tutu se convirtió, especialmente mientras los grandes líderes del Congreso Nacional Africano estaban presos, en una de las figuras más relevantes de Sudáfrica. Sí, yo contaba en la introducción del programa, anticipando esta conversación contigo, Raúl, que a mí me tocó viajar a Sudáfrica y era muy impresionante ver un país dividido por reglas entre razas. Era una cosa una cosa que uno no está
acostumbrados a ver de esa manera, donde tú tienes, y muchos de las personas que fuimos, en este caso en un equipo de rugby de la Universidad Católica, tienen todavía las fotos donde están las playas, donde dice Whites Only, solamente para blanco, donde había toque de queda en Johannesburgo a las 7 de la tarde y no encontrabas a nadie de raza negra en la noche. Las mismas personas que habían estado contigo durante el día o que te atendían en el hotel no estaban ya después en la noche. Y fíjate que es bien impresionante porque leerlo o verlo en serie televisiva no es lo mismo que experimentarlo, que verlo en la práctica. Déjame contarte una anécdota. Yo era muy fanático de la música y siempre he sido, y yo quería básicamente encontrar música de un grupo que a mí me encantaba, que era de un inglés, una persona que había nacido en Inglaterra y que se había trasladado después toda su familia a Sudáfrica, Johnny Clegg, que murió el año pasado, y tenía un grupo que hacía Johnny Clegg y Sabuka. Y yo voy a una disquería y entonces empiezo a buscar y no encontraba los discos de Johnny Clegg ni de Lady Black Mambazo tampoco, que era otro de los grupos que me gustaban. Y le pregunto al dependiente, oiga, ¿dónde están estos? ¿Cómo me dijo que se llama? Johnny Clegg y Sabuka. Ah, me dijo, Locals. Locals, eso está en el subterráneo. Y todo estaba en un anaquel metido en una cosa, bien puesto y todo, ¿no, Ana? Pero no era la música que estaba en exposición, digamos, para la compra normal. Y eso es una cosa que te llama mucho la atención, porque uno no ve la diferencia experimentada en forma tan tremendamente palmaria como era en Sudáfrica. Sí, bueno, a mí me tocó visitar también Sudáfrica en 1994, cuando comenzó a operar la Comisión de Verdad y Reconciliación, así se llamó, que fue presidida por Desmond Tutu. Y Tutu trató de, digamos, su fuerte era la tolerancia, la aceptación, y lo que comenzaron a hacer es a tomar testimonio, y el requisito más importante para todos aquellos que fueron citados a esta comisión, y yo participé en varias sesiones de comisiones, era que dijeran la verdad. Con el solo hecho de confesar sus crímenes ya habían dado un paso gigantesco para conseguir la absolución. Y bueno, lo que más me llamó la atención es que la gran mayoría de los que estaban entregando testimonio eran negros. Y eran negros que habían cometido crímenes, y lo que ellos tenían que demostrar ante la comisión era que estos crímenes habían sido cometidos por motivación política, que no habían sido crímenes de sangre por razones sentimentales o un robo. Y bueno, asistía, como te digo, a varias sesiones y no aparecieron blancos. Y aunque comparecieron algunos blancos, finalmente la comisión cuestionó o censuró, sin tomar sanciones carcelarias, a algunos policías que se habían destacado por su crueldad, por tortura. Pero ningún miembro del ejército sudafricano que participó en una cantidad enorme de masacres y atrocidades fue juzgado o pasó por esta comisión, que correctamente la llamaron de verdad y reconciliación. Es decir, se saltaron algo que en Chile fue muy importante, la justicia. Es decir, en Sudáfrica, y Nelson Mandela fue partícipe de este enfoque, y su criterio fue: lo importante es que logremos restablecer la paz, la concordia en el país, porque si no, esto no va a terminar nunca. Y tenían temor de que, claro, los blancos y las Fuerzas Armadas que habían participado en estos abusos todavía podían intentar recapturar el poder, y esto podría ensangrentar aún más a Sudáfrica. Y finalmente, cuando salió el informe,
el presidente Mbeki, que debió haberlo dado a conocer, no quiso hacerlo. A ese punto era delicada la situación y, en definitiva, Desmond Tutu le dio un ultimátum a Mbeki, le dijo, o se publica o yo lo voy a hacer por mi cuenta. Finalmente se publicó los volúmenes de la investigación y de todo lo que habían logrado acotar. Pero eso también te da una idea de cuán compleja, cuán delicada fue la transición en Sudáfrica, que en varios momentos estuvo a punto de revertir. Hubo elementos fascistoides que trataron en un momento dado de dar una sonada. Y en varias, como pasa muchas veces cuando en los periodos de transición, pues cuando se sale de dictadura o de regímenes fuertes, sobre todo militares, y los militares jugaban un rol muy importante en Sudáfrica, bueno, tuvieron que caminar realmente con un cuidado enorme, y eso explica por qué se dieron las cosas así. Pero Desmond Tutu era un hombre absolutamente ecuánime y tuvo la misma fuerza para denunciar al Congreso Nacional Africano cuando llegó el gobierno por actos de corrupción, por omisiones. Tuvo una gran fricción con el gobierno sudafricano porque le impidió el ingreso al país al Dalai Lama, por ejemplo. No le dio visa, y esto indignó a muchos miembros de la sociedad. Pero Desmond Tutu no tuvo pelos en la lengua, ni durante el régimen blanco, de supremacía blanca, en el cual lo denunció permanentemente y fue un bastión de la resistencia. Tuvo una relación muy estrecha con Nelson Mandela, y cuando los sucesores, los próximos gobiernos negros del Congreso Nacional Africano cometieron irregularidades, especialmente con el presidente Zuma, él no tuvo ningún inconveniente en denunciarlo, lo cual hizo crecer su estatura, pese a que hoy día, por ejemplo, los partidarios de Zuma, que no son tan pocos en Sudáfrica, le pasan la factura y, digamos, no se han sumado a esta semana de homenaje, de recordatorio de esta gran figura que fue Desmond Tutu, que además ganó el Premio Nobel de la Paz. Sí, no cuesta mucho denunciar con quien tú no estás de acuerdo o que piensa distinto a ti. El valor a veces consiste en denunciar a quien piensa como tú, pero está haciendo un delito, está haciendo una cosa grave, y eso cuesta. Bueno, Desmond Tutu lo hizo, como tú muy bien lo dijiste, cuando estaba el apartheid, y después cuando estaba la presidencia de alguien elegido por los sudafricanos, y que ya estaba en la democracia post-apartheid. Igual lo denunció cuando pasó eso, me acuerdo perfectamente bien, y bueno, él tuvo buenas relaciones con la Iglesia Católica sudafricana también, Desmond Tutu, pero no hubo, porque también hay una congregación bastante importante de católicos en Sudáfrica, pero fue lejos el líder en términos del episcopado anglicano más importante en pararse el primero en la fila a detener las balas con el pecho. Sí, y él, bueno, hay un cariño enorme. Él tuvo un coraje extraordinario y, como tú bien lo señalas, tuvo coraje frente a todo lo que él consideró injusto. Y para tener esa postura y digamos, un hombre absolutamente desprovisto de dogmatismo. Por ejemplo, él luchó, entre otras cosas, por las minorías sexuales en Sudáfrica. En África hay una situación de discriminación brutal con las minorías sexuales. Hay una intolerancia enorme, y él siempre, bajo el apartheid y después, estuvo en la lucha por la igualdad de las minorías sexuales. Es decir, fue un hombre que realmente se proyectó en todo el espectro de la humanidad. Así es. Bueno, Raúl, muchas gracias. Nos vemos mañana. Cuídate. Chao, hasta mañana.